Así que no predica, ¿no? Dios me lo bendiga. Este es el sexto día y el Señor permitió pudiera compartir la palabra con ustedes. Quiero que vayan abriendo su Biblia en el libro de Jeremías 42:3. Ahí está el título. Puede ser parte de lo que Dios va a hacer a través de la iglesia Palabra de Dios. Es una pregunta y una afirmación a la misma vez. Para el que sabe que puede trabajar y que está trabajando es una afirmación. Para que el que todavía no se ha puesto a trabajar es una pregunta. ¿Puedo ser parte? ¿Puedo ayudar a incrementar el crecimiento? ¿Lo tienen? ¿Le dicen amén y vamos comenzando? Ok, dice así. Para que Jehová tu Dios nos enseñe ¿qué? ¿Por dónde vayamos? Y lo que hemos de hacer. Padre, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, gracias por este tiempo, gracias por la alabanza, gracias por ese deleite, ese gozo, ese júbilo. Gracias por la palabra que trajiste a través de tu sierva. Gracias porque confirmas lo que en esta noche quieres hablarnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento. Yo le preguntaba al Señor qué tenemos que hacer para ser parte. A veces hay áreas que tenemos que trabajar y el Señor me habló de dos áreas específicas. Quiero que ahí abran su Biblia o la van siguiendo o si la ponen acá, el Salmo 37:4, que muchos lo conocen. ¿Lo tienen? Dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y yo le preguntaba al Señor, ¿cómo podemos ser parte de la iglesia deleitándonos en tu presencia? Y me dijo, muy fácil. ¿Cuál es tu deseo? ¿Bendecir o maldecir? En ti está el poder, en tu boca está el poder. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y yo le decía al Señor, pues mi deseo es ayudar a la iglesia, hacer prosperar la iglesia. Pero antes de pasar a lo que es el deleitarse con el Señor, que los veía a los muchachos de la alabanza deleitarse, el Señor me decía, ¿cuál es el deseo? Primero partamos por el deseo y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y a la misma vez después más adelante nos dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y el Señor me decía, todos tus deseos vienen del corazón. Si tu corazón está contaminado, vas a tener deseos contaminados. Y vas a contaminar no solamente tu vida, tu familia, sino también tu iglesia. ¿Y cómo puedo ser parte de una iglesia si tengo una vida contaminada con deseos que no son agradables al Señor? ¿Cómo puedo venir ante su presencia si yo vengo y la pastora, por eso digo que es confirmación, la pastora dijo, tuvimos un pleito, llegamos a la guerra y nos enojamos y dice el Señor, enójate, pero no vivas enojado, por ahí se dice, airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre tu enojo, no tengas una vida de enojado. Hicieron algo sabio, cortaron la raíz del mal. Pero nosotros, el Señor nos dice, antes de deleitarte, ¿cuál es tu deseo? ¿Pelear con tu esposa? ¿Pelear con tu esposo? Tú no puedes venir a la iglesia queriendo no amar a tu esposa o a tus hijos, queriendo no amar al hermano que se sienta adelante, atrás o hasta el final de la silla, no queriendo al que sirve como mujer o al que está en la cafetería. Tu deleite para poder llegar a la presencia del Señor, tienes que tener un deseo sano para poder hacer crecer tu iglesia. Tu iglesia no va a crecer, me decía el Señor, con deseos impuros de envidia, de celos, de egoísmos, de vanagloria personal. La iglesia va a crecer cuando ustedes entiendan que sobre toda cosa tienen que guardar el corazón para que cuando estén fuera de mi presencia, que no están ni en la iglesia, ni están en su casa buscando mi presencia, la vida no te contamine. Y después de eso, cuando ya pasa eso, puedes venir a deleitarte. Y él me decía, tú a tu hijo, y me puso el ejemplo de Joshua, si te pide una bicicleta montañera para un adulto, ¿tú se la darías? Y le digo, pues no tiene la condición. Lo mismo tengo que hacer contigo, no te puedo dar algo que tú no puedas
soportar, ni bendecir, ni puedas utilizarlo. Tienes que tener una mayoría de edad para manejar un auto. Tienes que tener una cierta responsabilidad para casarte. Tienes que tener una cierta responsabilidad para ser un buen administrador. Entonces, para poder yo darte algo, por mucho que sea tu deseo, yo como padre no te puedo entregar algo que no va a ser de bendición. ¿Y cuántos están bendecidos porque el Señor, en medio de todos nuestros errores, nos pudo dar una casa más grande? Eso es una bendición mucho más grande de la que usted y yo merecemos. Porque si Él pensó en nosotros, pero también está pensando que a través de nosotros podemos alcanzar muchas más almas que están afuera. ¿Cómo puede ser parte del crecimiento de tu iglesia? Cambiando tu deseo a hacer algo mejor. Durante el tiempo de las primicias, la primera parte fue: Dios ya cumplió, ¿y tú qué vas a hacer? Es parte, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos sentados aquí, nos estamos acomodando, pero ¿qué más vamos a hacer? Después vino la prédica de Israel y dijo 2019 mejor, y es cierto, y yo ya venía hablando, y en la última ayuno de caballeros, él compartió una palabra que a mí me impactó, porque era lo que el Señor estaba hablando a mi vida. Tenemos que hacer cambios y ajustes. Yo le dije al Señor: yo quiero ver un cambio de 360, y me dijo el Señor: no, vas a volver a lo mismo. Tu cambio tiene que ser de 180 para que no regreses donde estabas. Y es un cambio que yo tengo que proponerme cambiar. Si era un buen padre, tengo que ser un mejor padre. Si era un buen esposo, tengo que ser un mejor esposo. Si era un buen hermano o tenía deficiencias en una área de mi vida siendo cristiano, tengo que cambiarla, porque no puedo recibir lo que Dios tiene para mí si yo no hago el cambio necesario en mi vida. Entonces el Señor me dice: después que tú haces los ajustes, ya vienes a deleitarte en mi presencia. ¿Y qué es deleite? Anteriormente todos y muchos de nosotros nos bebíamos deleitando de la vida mundana: vicios, juergas, tragos, droga, cigarro y todo lo malo. Pero llegamos a la presencia del Señor y nos cuesta deleitarnos en su presencia. Nos tienen que desde aquí ir motivando: levante las manos, baje las manos, salte, brinque, venga para adelante, vaya para atrás. ¿Por qué? Si venimos a llenarnos de su presencia, ¿por qué nos cuesta llegar a su presencia? Porque venimos afanados. Entonces, ¿cómo podemos edificar una iglesia si vamos a ser parte de una iglesia? Si ya desde nuestra casa salimos limitados, llegamos limitados y nos vamos tan conforme llegamos, limitados. Porque no creemos que podemos ser cambiados en una atmósfera de adoración. La pastora decía que tenemos que el pueblo unido clama, adora, busca la presencia y el Señor baja. Los jóvenes se deleitan, saltan, brincan, hacen el manifiesto de que baje su presencia. Y a veces usted y yo con la justa levantamos el dedo. Y eso duele al Señor, porque Él quiere una iglesia viva para un Dios vivo. Y parece que no estamos vivos. ¿Cuántos dicen amén? Deleite es delicioso, disfrutar, gozar, saborear, pero en su presencia. Si usted se va a la playa, yo le apuesto que usted se deleita. Usted se va de viaje, se deleita. A usted le pagan un buen sueldo, se deleita. Le dan un aumento, se deleita. Le llega el cheque del IRS, se deleita. Pero cuando le pasa una desgracia, ¿usted se deleita? Porque el deleite del cristiano no está en las cosas comunes. El deleite del cristiano está en Jehová. Dice: deleítate en el Señor. Estés bien o estés mal, deleítate en el Señor. ¿Y por qué venía esto? Porque a cierta hora de la mañana tuve la suerte y el privilegio de poder llegar nuevamente donde la hermana Auxilio. Y en medio de este proceso, ¿sabe lo que hizo ella? Se puso a adorar al Señor, a orar y a clamar al Señor. Ella estaba deleitándose en la presencia, sin importar su condición. Y a veces nosotros tenemos el menor problema y nos olvidamos de orar, no quebramos rodillas. Nos enfrentamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, nos enfrentamos al mundo solos, sin la presencia del Señor. Entonces yo te pregunto, ¿cuál va a ser tu cambio en este 2019? Elías habló de que teníamos que tomar la posición dentro de la visión. Y muchas veces dentro de esta visión, mi posición es enfrentarme con el hermano Noguera en vez de enfrentarme con el diablo. Porque anhelo lo que él tiene y en vez de ayudarlo a él a crecer y que después el Señor me bendiga a mí para crecer y hacerle la guerra al diablo, me voy en contra del hermano. En la iglesia, en vez de hacer unidad para crecer, él puso un ejemplo exacto, la familia. Pero más que la familia, el Señor me dice: si tu iglesia quiere crecer, ustedes tienen que amarse y hacer un frente común contra el enemigo.
No contra tu hermano, ni contra el pastor, ni contra el líder, es contra el enemigo. Ustedes se van a equivocar, sí, son humanos, pero para eso está Dios dando sabiduría a través de su Espíritu Santo. Si hay un proyecto en la iglesia, tenemos que ayudarlo, apoyarlo, aunque a usted le parezca vano, aunque a usted no le parezca, aunque a usted no le guste, ayude. Si Dios trajo a través de alguien un proyecto, ayude. Si hay algo que hacer, ayude. La iglesia tiene necesidad de crecimiento, pero tiene necesidad de ver obreros trabajando en las mies. Dice que las mies es mucha y los obreros pocos, pero muchos todavía seguimos sentados en nuestra casa. Deuteronomio 28 y el segundo punto era la obediencia. El pastor habló ayer de la obediencia, pero yo le quiero hablar de una obediencia no diferente, pero una obediencia cuando viene de la boca del líder, cuando viene de la boca del profeta, cuando viene de la boca del pastor o cuando viene de la boca de un siervo que trae palabra a casa. Dice en Deuteronomio 28:1 y después 28:15, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: Moisés continuó diciendo: si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito en toda la tierra. Y el 15 dice: pero si no obedecen los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán castigados y caerán sobre ustedes las siguientes maldiciones. Y enumeran las maldiciones que nos caen cuando entramos en desobediencia. Obedecer es creer. Y el cristiano dice que el justo vivirá por fe. Si usted dice mi familia va a ser salva, usted lo hace por fe. Si Dios te dice tú diezma, tú lo haces por fe. Si Dios te dice honra a tu padre y a tu madre, tú lo haces por fe. No te dice si tu mamá fue buena o fue mala, si tu mamá fue sana o fue una drogadicta o fue una prostituta. El Señor te dice honra. El Señor te dice ama a tu prójimo. No si es guapo, si es alto, si es delgado, si es gordito, si es chaparro. El Señor te dice como es, ámalo. Y es por qué tenemos que hacer las cosas, por fe. Porque tenemos que comenzar a vivir por fe. Porque para el que cree, dice la palabra, todo es posible. De nuevo, para el que cree, todo es posible. Y les pongo unos ejemplos: la viuda y la vasija de aceite. Viene el profeta, ella se va llorando y le dice: tu siervo me dejó endeudada, no tengo nada más que un poco de aceite. Y el profeta le dice: consigue vasijas, métete a tu cuarto y comienza a llenar vasijas. No dan el número, pero yo le pregunto, si la viuda hubiera conseguido 500 vasijas, ¿las llenaba? ¿Y 1000? ¿10,000? La cantidad no lo dice, pero se dice y se sabe que esta fue la primera empresa en el evangelio que fue creada, porque de la nada salió una empresa, porque tuvo para pagar sus acreedores y para vivir ella y sus hijos. Entonces que sí que y ella no lo hizo por la palabra, sino por la obediencia a la palabra. Porque dice Jehová dice. Y cuando tú lees la Biblia y Jehová te dice tú vas a ser prosperado o tú vas a ser sanado, tu familia llegará a los pies de Cristo, si tú no lo crees, si tú no obedeces, porque para llegar a que tu familia tenga que llegar a los pies de Cristo, también te dice ama a tu prójimo, también te dice diezma, también te dice obedece, también te dice no forniques, no adulteres, no te embriagues, cuida tu cuerpo, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tratamos de llenarnos con una vida disque cristiana sin llegar a ser cristianos. Y se lo digo porque tenemos que hacer cambios reales en nuestras vidas. Este año 2019 para mí es un reto muy grande. Muchos no saben, es más, casi ni mi señora sabe lo que yo me he propuesto en mi corazón. Solamente Dios, pero conforme están pasando los días, yo veo la mano de Dios confirmando lo que yo quiero hacer. Y lo está haciendo, no estoy viendo la dificultad, porque donde estoy parado estoy pasando un proceso muy duro con uno de mis hijos, durísimo. Pero sin embargo le sigo creyendo a Dios. Sí lloro, sí me quiebro, pero la gente exteriormente no me puede ver quebrada, porque si no me dice ¿dónde está tu fe? Y le doy como testimonio, llegamos un día con mi señora a una casa, era el primer día, y la señora abre su corazón y me dice, no sé por qué, pero tengo cáncer en un seno. Y yo me quedé callado y dije, y el Señor me dice, habla. ¿Pero por qué? Habla, da tu testimonio. Dile y que crea en mí que yo puedo obrar en ella.
Eso fue una semana, la primera semana de diciembre. Le conté mis testimonios, tuve cáncer en el estómago, fui sanado. La última vez fui sanado por el Señor a través de la mano del pastor senior. Él oró por mí, estábamos en la iglesia viejita. En una mañana me fui a hacer las pruebas, desapareció el cáncer, ahí se acabó todo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y le comento lo mismo. Le comento lo mismo y le digo, si tú crees en Dios, sí, yo creo en Dios, Dios va a hacer el milagro. Y estaba mi señora parada al costado mío. Dejamos de hacer lo que estábamos haciendo por ministrar la vida de la señora. Ella creyó, fui la segunda vez, fui la tercera vez, y esta semana, bueno, la semana pasada o la semana de Navidad fue, ¿no, amor? De Año Nuevo. La semana de Año Nuevo, entré a la casa todos y me comenzó a buscar, no me encontraba y me encontró y me dice, ¿qué crees? Pues, no, yo dije, ahorita pues, me corté el trabajo, ¿no? Pero no, me dice, soy sana, no tengo cáncer. Me hicieron la mamografía, me hicieron todos los estudios y no tengo cáncer. Y era una mujer que no perdió la confianza en ella, no en Dios, porque no conocía a Dios como lo aprendió a conocer. Pero no perdió la confianza en que ella podía salir adelante, porque es una mujer deportista, monta a caballo, juega tenis, corre y tiene como 70 años. Yo me sorprendo. Yo no hago ni la mitad de lo que ella hace. Pero bueno, está sana por una palabra. Y en obediencia a una persona que no cree en Dios, creyó una palabra. Ahora yo me pregunto por qué nosotros no podemos creer la palabra para poder recibir lo que tenemos que recibir. Y el Señor me dice, busca tu corazón y mira cuál es tu deseo. En tu deseo está el error para no recibir tu bendición. Entonces seguimos, después viene Pedro y la pesca milagrosa, viene el Señor, le dice, hey, echa la red aquí. Y Pedro, como muchos de nosotros, y no me van a decir que no, antes de obedecer, pastor, pero toda la noche estuve moviendo las sillas y nada. Siempre cuestionamos la orden. Y le cuestionó, pero después al final reacción le dice, en tu nombre echaré la red. No fue la palabra del Señor, fue creer y la obediencia hacia la palabra que le estaba dando el Señor. Y tuvo una pesca milagrosa. ¿Y por qué fue? Por obedecer. Después viene la pesca, la multiplicación de los 5,000, estaban todos. Y aquí va para muchos de nosotros, porque yo me pongo también en el mismo saco. El Señor le dice, recuéstalos de 50 y 100. Y viene un joven y le dice, tengo esto, pero dice Felipe que esto es poco para alimentar tantos. Y el Señor le dice, a ti no te importa, en pocas palabras, estamos parafraseando, el Señor multiplicará lo que tiene que hacer. Él dice que él bendijo, levantó, se lo entregó al Padre, lo bendijo. Cada vez que usted entrega algo al Señor y lo bendice, tenga por seguro que se multiplica en sus manos. Cuando usted vaya a entregar su diezmo, bendígalo en su casa y va a ver cómo Dios comienza a multiplicarlo y comienza a crecer. Pero muy aparte de eso, ¿usted cree que dentro de ese grupo de gente que dicen 5,000, los iban juntando de 50, otros de 100, de repente por ahí una esposa se separaba del esposo porque ya llegaba al 49, 50 y era el 51, no, usted va para el otro lado? ¿Usted cree que mucha gente no murmuró, no se enfadó y no se enojó como todos nosotros acá? Sí. Yo una otra pregunta, si ellos no hubieran obedecido, ¿hubieran comido? No, porque si te vas, no comes. Cuando tú no vienes a la casa del Señor enojado por no sabe qué, no comes. Aunque te quedes en tu casa, aunque me digas voy a aprender internet y voy a llenarme de la palabra que no comes, porque te estás engañando tú mismo. Y los juntaron de 50 en 50 y aquí nos molestamos y nos dicen, hermano, júntese allá. Oh, hermano, voy a agarrar al hermano Eric, pero ese asiento tiene la forma de mis nalguitas, ¿cómo me voy a mover a otro? Yo ya solamente ya caigo y estoy, ¿o no? Estaciónense al frente, no, que muy lejos. No nos gusta el orden. Y yo les digo una cosa, que en la obediencia hay una gran bendición. Cuando en la iglesia se ponen reglas, es para hacernos obedecer. Y en la obediencia el Señor nos va a bendecir.
Cuando el Señor te dice, siéntense juntos y no dejen huecos, el Señor bendice tu vida por la obediencia. Cuando vas al D&B, de mala cara el vigilante dice, pase por el fondo, y tú te vas callado. Muévase de asiento, y usted se mueve. Y a ver, usted dígale, ahí están mis nalguitas, no te va a decir nada. No que yo llegue primero, no, nada. Y es más, si llega una señora anciana, te dice, párate, déjale el asiento a la señora. Llegamos en la iglesia, ves a una señora anciana que está entrando y agachas la cabeza, hace que estás leyendo la Biblia para no darle lugar a la anciana, ¿o no? Porque somos así, no somos obedientes. Y en la obediencia está la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú haces algo que el Señor te pide, ten por seguro que la remuneración del Señor es mejor que la que tú recibes en tu trabajo. A veces queremos ver abundancia, pero el Señor te dice, te doy vida a ti, a tus hijos, te doy alimento, te doy casa, te doy carro, te doy gasolina. ¿Qué más quieres? Pero si fuéramos más obedientes, les soy seguro que seríamos más bendecidos. No quiero poner ejemplos, pero si usted ve alrededor de esta iglesia, hay gente que ha sido muy obediente. ¿Y por qué traje esta palabra? Porque un día se la compartí al pastor sentado. Y él me dijo, la entendí, en su obediencia, cómo fue él prosperado en varias áreas. En su diezmo, en su familia. No le importaba cómo llegaba a la iglesia, pero todos sus hijos adoran al Señor. No le importaba si tenía para comer, pero hoy vive tranquilamente porque no le falta dinero en su cuenta. Él se puede dar el lujo de viajar si quiere todos los meses y no le pasa nada. Y tiene hijos tan bendecidos que lo bendicen a él encima. Entonces, si usted se pone a reflejar y mire lo bueno, no mire lo malo, porque siempre vamos a recordar, que él fue un drogadicto, que él fue un esto. No, mire lo bueno, mire la transformación que hace Dios cuando uno quiere obedecer la palabra. Si lo hizo con él, yo quiero que lo haga conmigo. Y yo quiero que lo haga con cada uno de los que estamos aquí. Porque el evangelio no es para envidia ni vanagloria personal. El evangelio es para amarnos y desear que todos podamos llegar más altos, que podamos crecer, que podamos desarrollarnos como personas en ministerio. Si alguien tiene algo más, pégate a él. ¿Sabes para qué? Para que puedas absorber un poquito de la unción que tiene. No lo envidies, no lo deseches ni hables mal de él. La idea es que tú tienes que aprender a amar a la persona, a respetarla. Y en ese respeto y en ese amor, el Señor se va a glorificar en tu vida. Quiero leerles Génesis 1:28 y dijo, y les dijo Dios, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear los peces del mar y las aves del cielo. Dios primero nos bendice. Usted y yo cuando venimos a la presencia del Señor, a reconocerlo como Señor, el Señor nos bendice. Y aquí quiero hablar de diezmos. Cuando usted entrega el diezmo al Señor, ese 10% bendice su 90%. Aunque usted no lo crea. Y yo le puedo decir que soy testigo de eso. Porque cuando yo me he comido mi 10% del Señor, el 90% se hace agua. Entonces, yo le exhorto, no sé para quién es la palabra, pero si usted está en tiempo de diezmar, diezme. Porque el perjudicado no es la iglesia, Dios ve de dónde manda el dinero para la iglesia. Dios bendice su casa de alguna manera sobrenatural. Lo que tenemos que entender que el perjudicado somos nosotros, ni el pastor, ni la iglesia, ni los líderes. Nosotros mismos nos comemos todo. Para ir acabando, la vida de Sarepta y el profeta Elías. Llega el profeta y yo dije, Señor, pero es too much con lo que tú haces a veces. Sacas a un profeta, primero le das de comer con los cuervos no se comen la carne, que son carnívoros, le dan la carne al otro. Ahora le mandas a sacar una viuda que no tiene nada que le dé de comer. ¿Por qué no le mandaste de una persona que tuviera alguna posibilidad? Porque me dice, cuando tú tienes dinero y te pide una ofrenda, no te cuesta, pero cuando tú tienes que diezmar sabiendo que mañana no te alcanza, ahí sí es tu fe la que tiene que obrar. Y es así. Hace un mes me pasó lo mismo. Yo decía, no, pues si diezmo no alcanzo para esto. Y al día siguiente alcanzó, sobró para el día siguiente. Porque es así, el Señor tiene que probar tu fe. Cuando tú tienes más,
No te cuesta si tú tienes una casa, quieres otra, no te cuesta, porque tienes la posibilidad. Pero cuando no tienes nada y tienes que creer en Dios, diezma, hónralo, cuídalo, adóralo, búscalo, ámalo, busca su presencia y vas a ver cómo Él te va a conceder cada petición. ¿Quieres que tus hijos sean bendecidos? El mayor deseo es adorar al Señor, servirlo al Señor. Yo me he propuesto eso. Ahora desear lo mejor, no solamente para mí, sino para todos, ya no mirar problemas, no mirar nada. No me puedo contaminar porque yo quiero que mis hijos reciban lo que yo deseo en mi corazón recibir. Pero si yo me contamino, mis hijos no van a recibir ni el 10% de lo que yo pueda desear. Y bueno, la viuda le dice, tengo este poquito de harina y de aceite y voy a buscar unos leños y voy a comer y voy a morir. El profeta primero le pide agua y había sequía, pero agua no había problema, le podía traer, pero sí había escasez de comida y le dice, pues no hay más. Le dice, ok, primero prepara como quieras, pero dame a mí primero. Yo imagino que la viuda hubiera dicho, este está loco, este es profeta y viene a pedirme a sacrificio a mí, si no me va a alcanzar. Pero me imagino que ella fue movida por la presencia del Espíritu y habría dicho, no, primero voy a obedecer. En su obediencia se multiplicó. Dice que ella terminó su tiempo de sequía y no pasó problemas. Y para acabar quiero compartir esto, que es la obediencia. Ya les dije el deleite, le estoy hablando de la obediencia, del gozo, pero quiero compartirles este versículo que a mí me impactó muchísimo, 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 muchísimo. Esperen, aquí lo encuentro. Es 2 Corintios 10, 23 y 24. Y la voy a leer en el lenguaje, traducción lenguaje actual. Quiero que escuchen y mediten, porque a veces cuando nosotros obramos, no sabemos que no solamente nosotros somos los dañados, sino dañamos nuestra familia. Dice la palabra 23, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, dice Pablo, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. 24, por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Cuando usted y yo pecamos, el Señor me decía, cuando tú pecas, algo inocente en ti muere. Si tú nunca viste una persona desnuda y el joven ve una persona desnuda, o los novios tienen el acto, mañana más tarde se contaminan de ese espíritu y quieren seguir viendo y algo inocente en ellos muere. Cuando usted peca, algo de inocencia en usted muere y usted va a querer repetir ese pecado porque para usted no vio la consecuencia. Y después nos preguntamos al tiempo, ¿por qué pasó? Es nuestra consecuencia. La bendición de hoy, y se lo compartí al pastor y me ha quedado marcado, y yo me levanto todos los días diciéndole, Señor, no quiero salir de tu presencia, y mi bendición, mi obediencia de hoy es mi bendición para mañana. Si yo comienzo a tratar, porque es una lucha, hermano, no es fácil, comenzar a obedecer como Dios quiere que tú hagas, ten por seguro que al día siguiente tendrás una bendición. A veces no es automática, a veces toma un tiempo. Entonces yo te digo, iglesia, esta noche, podemos ser parte de lo que Dios quiere hacer, pero Dios quiere sanar nuestros corazones, alinearnos a su palabra, que creamos, que deseemos lo mejor para el prójimo, que deseemos lo mejor para mi familia, para mí. Y antes de pensar en ti, piensa en el otro. Porque es fácil pensar en uno, pero difícil es pensar en el otro antes que tú. Y deleítate, que no tengamos necesidad de venir todos los días. Dice que la visión que le dio el Señor, y está grabada, dice que es salvar almas, crear un centro de adoración, restaurar vidas, conquistar la ciudad. ¿Cuánto de eso estamos nosotros como iglesia, la palabra de Dios, dispuestos a alcanzar? Si el año pasado pudimos traer una alma, 2 almas, o no pudimos traer, este año está el propósito, aunque sea de traer un alma.
Yo le aseguro que si somos los que somos y nos comenzamos a comprometer internamente a traer un alma cada uno, la iglesia se llena, se tienen que abrir 2 servicios. El beneficiado no es usted directamente, es Dios. Porque comentemos o vamos al mandamiento que Él nos dio: id y hacer discípulos a las naciones. ¿Por qué a tu vecino, a tu trabajador, a tu amigo, tú no le puedes pedir que te acompañe un día? Tú no lo vas a tocar, tú no lo vas a ministrar. El que va a hacer el trabajo va a ser la presencia del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos pueden sentir su presencia en esta mañana, en esta noche, pero aquí la presencia del Señor no es momentánea. Tengo el privilegio y por el Señor de visitar algunas iglesias, y hay iglesias que sí cuesta bajar su presencia. Pero en esta casa somos más que bendecidos, porque en esta casa el Señor habita. Cuando usted entra por la puerta, cuando yo entro por la puerta, muchas veces vengo tratando de dejar algunas cosas, pero no las puedo, y cuando entro es como que me desconecto del mundo y me conecto con su presencia. Yo creo que si yo lo siento y unos cuantos más lo sienten, yo creo que todo el pueblo lo puede sentir. Si usted quiere ser parte de lo que Dios va a hacer en la iglesia Palabra de Dios, comencemos a hacer un cambio, a cambiar estrategias. Si ya cumplió Dios, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a ayudar a crecer? Si el 2019 va a ser mejor, sí, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a poder ayudar a crecer? Bueno, me acerco a un líder y ¿sabes qué? Necesito trabajar. ¿En qué área te puedo ayudar? Te puedo ayudar solamente los domingos porque los demás días trabajo, no importa. Pero ¿qué vas a hacer para hacer crecer tu iglesia? Toma tu posición dentro de la visión. Y tomar la posición es poner esa visión y llenarla en tu corazón. Que cada mañana o cada día que tú salgas digas: yo tengo que ganar un alma. Si alguien por ahí se te cruza y tú estás en la presencia del Señor, voy a restaurar una vida. Cuando venga aquí, o cuando esté en mi casa, o cuando vaya en el auto, o esté en el baño, voy a adorar de la misma manera, porque voy a llegar a su presencia. Da a Dios algo más de lo que hoy has dado. Muchas veces no damos la milla extra. Y yo de verdad honro a cada uno de los que están aquí y a los que algunos no pudieron llegar, porque sí he visto respuesta de parte de cada uno de los hermanos a un llamado de hacer primicias de 7 días. El hermano Picho decía: no es lógico ver a tantos cristianos reunidos un lunes por la noche. Yo le iba a decir: es ilógico que una iglesia responda un llamado de 7 días y llegar al 8º día el miércoles y seguir aquí llenándolo. De repente usted no ve la iglesia llena, pero yo le digo una cosa, que gracias a la obediencia a la palabra que pidió el pastor en la vida de cada uno de ustedes, y yo lo declaro, bendiciones caerán sobre ustedes, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre sus finanzas, porque en nuestra obediencia está la bendición de mañana. En nuestra obediencia está el abrir las ventanas de los cielos, y que ese Señor, que es Padre, es Dios, pueda bendecirnos de tal manera que le digamos en un año, y no es locura, vámonos a otro templo, porque los 2000 que somos aquí, ya hay 3 servicios y no cabemos. No es locura, es una realidad. Si el americano lo puede, que seamos la primera iglesia hispana que lo pueda lograr. Lo que dijo Picho: no queremos venir acá para hacer 8 horas. Yo no vine a este país para esto. Primero, no llegué con la idea de ser cristiano, porque no era cristiano. Me había descolgado de la cruz cuando llegué a este país y por ahí me tuvieron que volver a subir. Pero ahora soy cristiano. Y mi fundamento es: yo quiero ver un avivamiento y ser parte de ese avivamiento. Que una ciudad se salve, que una ciudad tenga movida con pasión, que lo que se hizo de pavos, pues si se regalaron 130, pues el próximo año 500 mínimo. Que nuestra obediencia a la bendición tanta que no sea la iglesia la que dé el pavo, sino que usted y yo regalemos el pavo para bendecir a otros. Porque yo le digo una cosa, y pruébelo: cuando la bendición viene de afuera hacia la casa y la casa la da hacia otro lado, no sale de la casa, el pueblo es más bendecido. Tome el reto. Eso que se hizo en los juguetes, no saben, no se imaginan, no el acto,
de llenar la iglesia. No, el acto de compasión, de darle a un niño que no tuviera algo, o si lo tuviera, un juguete. Un niño se alegra con un carrito, por muy chiquito que sea, así sea de $1. Ahora que una iglesia hispana, cristiana, se acuerde de un grupo de niños, usted sabe lo que estamos marcando en los aires. Usted sabe por qué cree que estamos con tantas batallas. ¿Porque el diablo está contento? No, está más furioso. ¿Por qué cree que la misma pastora declaró: yo tuve pleito hoy día, casi me agarro en el cuadrilátero? Pues estaba haciendo la visión de Elías. Toma tu posición de Elías. Pero no estaba peleando contra el diablo como otros días, estaba peleando frente al pastor. Pero es así, ¿o no nos pasa? A todos nos pasa. Nos ponemos de pie. Yo lo que le quiero dejar esta noche es de que meditemos cada vez que hagamos algo, porque Cristo no vio el acto de la cruz, Él vio la consecuencia al acto de la cruz. Cuando usted vaya a cometer un error o vayamos a fallar, a veces el acto es placentero para nosotros, pero la consecuencia es perjudicial para nuestra familia. Cuando vaya a cometer algo, no piense en el acto simple, piense en la consecuencia que el acto puede traer, no solamente a tu vida, no solamente a tu familia. Hoy cambiemos, comencemos a pensar en nuestra iglesia, porque no crea, lo que arrastramos también lo traemos a la iglesia. La iglesia no queda exento de esas cosas. Por eso esta noche yo les pido de corazón que se acaben diferencias, que se acaben, no sé, divisiones. Si queremos que Dios haga lo que queremos que haga en la iglesia, tenemos que estar unidos nosotros en un solo frente común, para que Dios pueda glorificarse en su casa como Él ha prometido. Y yo le digo, Él va a cumplir la palabra con usted, conmigo o sin usted y sin mí, porque Él remueve, y remueve sin pedirte permiso. Y si en algún momento te ves que ya no estás en la iglesia, quizá Dios nos pudo remover. Los amo. Yo bendigo la vida de cada uno de ustedes y doy gracias a Dios por la iglesia en que pertenecemos, por el corazón de los pastores, no solamente de Junior, sino del pastor Senior, de la pastora Andrea, del pastor César, que hoy no está con nosotros porque está de viaje, y por cada líder, por los pastores Camarena, por cada líder de la casa, por cada servidor, por cada varón que puso el tiempo para poder hacer esta obra, de repente levantando tablas o de repente sirviendo comida, no importa, pero bendigo su vida y los amo a cada uno de ustedes. El reto no está en hacer casa, el reto está en llenar la casa y levantar la obra de Dios como Él quiere, que afuera su presencia sea olor grato para el pueblo de Dios. Pastor.